Bueno, pues muy buenos días a todos. Perdón por la demora de empezar con el evento. Y vamos a dar inicio a esta conferencia del doctor Alejandro Benedetti. Nos acompañan en la mesa el doctor Marco Reyes, coordinador de la Maestría en Desarrollo Regional, y el programa de Desarrollo Regional es organizador de este evento. El doctor Alberto Hernández, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública, que va a ser uno de los comentaristas de la presentación. La doctora Rocío Barajas, del Departamento de Estudios Sociales, que igual les afina la temática fronteriza y entonces también va a aportar otra visión sobre la conferencia. Y bueno, pues nuestro actor estrella del día de hoy, el doctor Alejandro Benedetti, que nos propone una conferencia sobre Argentina y México centrada en la geografía comparada de los espacios fronterizos. Como saben, el tema de fronteras es uno de los centrales de esta institución y una de las líneas más ricas probablemente en este tipo de estudios son los estudios comparados. Esto es particularmente relevante en el caso de pues, algunos de ustedes que están trabajando visiones territoriales, espaciales y demás, porque básicamente cuando hablamos de fronteras estamos hablando de construcción de ciertos espacios particulares con ciertas dinámicas, características. Entonces espero que la conferencia y los comentarios de las personas que están hoy invitadas les aporten elementos en lo que ustedes están trabajando. Igualmente espero que sea de interés para todos aquellos que nos están siguiendo por internet. Y por supuesto después tendremos un turno de preguntas y respuestas. Igual para que tenga conexión para las personas que están por internet, para que nos puedan hacer preguntas o que puedan hacer comentarios sobre lo que se esté presentando en esta mesa. Sin más preámbulo, doctor Benedetti, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Mi idea cuando me propusieron dar esta conferencia, se me ocurrió un poco explicar por qué vine acá. Soy investigador en la Universidad de Buenos Aires y en el CONICET, y bueno, tuve la posibilidad de elegir algún lugar donde yo quisiera, y se me ocurrió venir a México, lo bien que hice. Explicar un poquito cuál es mi trabajo, cuál es el enfoque teórico-metodológico y hacer una primerísima presentación de algunos primeros resultados de lo que vengo trabajando desde que estoy acá. Hay más preguntas que respuestas debido al tiempo, pero bueno, intentaré esbozar por lo menos algunas hipótesis que seguiré trabajando con todo el material que estoy recopilando en este tiempo. Yo soy parte de un grupo de trabajo que se creó el año pasado en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, un grupo sobre estudios de frontera, que digamos reúne distintas trayectorias y distintos intereses, no solo con respecto a las fronteras entre estados nacionales. Hay algunos trabajos, por ejemplo, son todos, estos que enumero ahí son todos trabajos de doctorado que están en curso. En algunos casos sí tienen que ver con las fronteras internacionales, el caso de turismo entre Argentina, Bolivia, Chile, o cuestiones de desarrollo regional y vinculaciones transfronterizas entre Argentina y Uruguay, pero otros tienen que ver con otro tipo de fronteras, particularmente con la frontera agropecuaria, el avance de la frontera agropecuaria en Argentina, las fronteras o las diferencias, los límites y fronteras que se establecen entre barrios al interior de una ciudad, por ejemplo en el caso de Mendoza, y entre comunidades agropastoriles en el noroeste argentino. Bueno, justamente uno de los objetivos que nos propusimos para el próximo tiempo es comparar estas distintas territorialidades y estas distintas configuraciones fronterizas entre estos casos. Mi investigación personal tiene que ver con que, algo que voy a exponer un poco más adelante, el campo de los estudios fronterizos en la Argentina, particularmente vinculados a la geografía,
han sido bastante escasos, dispersos, poco sistemáticos en los últimos tiempos, en contraste con lo que había sido durante las décadas anteriores, fundamentalmente la década de 50, 60, 70, inclusive hasta la década del 80. Entonces me propuse como objetivo algo muy básico, que es describir las fronteras, cómo son las fronteras argentinas, qué características tienen, qué elementos los componen, ¿no? Entonces, pero, digamos, venía de estudios previos que tenían que ver con la geografía histórica, la geografía política y la geografía regional, particularmente en el extremo noroeste de la Argentina, una porción que se conoce como Puna de Atacama, que tiene la particularidad de haber formado parte de de Argentina primero, de Bolivia primero, Chile después, Argentina finalmente, como resultado de distintas dinámicas geopolíticas que se dieron en esa zona. Bueno, con el tiempo me fui acercando más específicamente a los estudios de fronteras y decidí cambiar de escala, cambiar de la escala local, puntual, regional, a la escala nacional e inclusive continental, porque veo que hay pocas reflexiones sobre las fronteras sudamericanas o las fronteras latinoamericanas, trabajo que no es sencillo, y digamos de alguna forma es lo que me propuse hacer, ¿no? Describir cómo son las fronteras del sur sudamericano, que es lo que tengo próximo, y por eso también mi interés de venir a México y poder comparar las fronteras mexicanas con las fronteras argentinas. Bueno, entonces, la presentación va a tener una parte que tiene que ver con consideraciones generales sobre el campo de la geopolítica y su vinculación con los estudios fronterizos en general y particularmente en Argentina, algunas claves teórico-metodológicas de mi trabajo y una primerísima aproximación a la comparación entre Argentina y México. La geopolítica, bueno, no sé si se ve bien porque quedó un poquito chiquito. No sé si han tenido lecturas o si han tenido seminarios al respecto, pero básicamente lo que puedo decir es que ha tenido particular desarrollo en la geografía europea de la primera parte del siglo XX. La geografía europea de esa época era fundamentalmente una geografía de los estados nacionales, y los primeros referentes de la disciplina eran sujetos que estaban particularmente interesados en comprender la lógica de expansión de los estados, estaban particularmente preocupados por la expansión de sus propios estados nacionales y por la búsqueda de fórmulas para lograr el equilibrio de poder en el sistema mundial. Era afín a los enfoques realistas que van a caracterizar a la primera parte del siglo XX de las relaciones internacionales, y tenía una concepción sobre el territorio naturalista, determinista, que recuperaba la definición jurídico-política, entendiendo al territorio como la base material del Estado, lo que derivó en una fuerte asociación del concepto y las nociones del territorio con la forma del Estado nacional. La frontera, la idea clásica de la frontera era la de la epidermis, ¿no? El Estado es un órgano en expansión, la frontera es la epidermis, en la medida que el Estado se expande, crece, la epidermis se mueve, ¿no? De alguna forma, algunos de los teóricos de la geopolítica clásica estaban pensando, reflexionando, dando cuenta del proceso de expansión que derivó en la Segunda Guerra Mundial. La geografía crítica, digamos, la geopolítica crítica es un campo que empieza a reconstruirse después de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente el campo se atomizó y tendió a desaparecer en la mayoría de las universidades europeas y norteamericanas, y se reactivó en la década del 80. Habría mucho para decir, simplemente voy a decir que, digamos, ya el interés no está centrado en las potencias y la búsqueda de fórmulas de equilibrio, de poder, las panregiones, el corazón del mundo, la teoría del pivot de Mackinder, etc.,
sino en distintas cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana, los movimientos sociales, los mecanismos del sistema democrático, también las relaciones entre estados y también la cuestión de la frontera desde otras perspectivas. Hay diferentes líneas: la geopolítica del sistema mundo, muy vinculada a la teoría del sistema mundo de Wallerstein, las geopolíticas más postmodernas, las geopolíticas del poder, que es parte de lo que yo recupero en mi trabajo, la geopolítica regional político-cultural, fundamentalmente con geógrafos ingleses, anglosajones. Cambia la concepción del territorio y por supuesto cambia la concepción de la frontera, que es parte de lo que voy a exponer a continuación. En el caso de la Argentina, como les decía, la geopolítica argentina me estoy confundí de filmina. Pero lo que iba a decir es que en el caso de la geografía, efectivamente la frontera había sido un tema bastante recurrente en el campo, decayó con los estudios geopolíticos y solo en la década del 90 se recuperan, los geógrafos empiezan a dedicarse un poco más activamente, pero solo en las últimas décadas, solo a partir del 2000 y pico, es que los geógrafos hemos empezado a estudiarla seriamente, a teorizar, a elaborar herramientas teórico-metodológicas, y aquí destaco algunos de los que a mí me parecen más interesantes, más fructíferas su producción, como Anssi Passi de Finlandia, David Newman de Israel, Lía Osorio Machado y Adriana Dorfman de Brasil, Anne-Laure Amilad-Sari de Francia, entre otros, que son los que en este momento están, digamos, produciendo las cosas desde mi punto de vista, Rogerio Hasper también de Brasil, las cosas más interesantes, más provechosas. El campo de la geopolítica, en el caso de la Argentina y también de Chile, a diferencia de lo que ocurrió en Europa, que a partir de la Segunda Guerra Mundial decayó, en estos países mantuvo su vigencia, y esto tiene que ver fundamentalmente con las dictaduras militares, ¿no? Buena parte de los argumentos que sostuvieron las dictaduras, particularmente las últimas, tenían como base argumentos geopolíticos, ¿no? La seguridad interna, la desconfianza con respecto a los vecinos, la necesidad de controlar las fronteras. Bueno, una de las características es que la tradición de la geopolítica tuvo en el sistema escolar, en los manuales escolares, el principal lugar de transposición de las ideas, con discursos aleatorios que siempre prestaban atención a la conflictividad, a los diferendos, y a acusar a los vecinos de expansionistas y a nosotros de pobres víctimas que sufrimos los ataques de los demás. Un ejemplo, perdón, me olvido de pasar esto, esta es la filmina. Un ejemplo es este mapa que pongo ahí abajo, que es elaborado por un geógrafo, Raúl Rey Balmaceda, que se dedicó buena parte de su producción a analizar los infundados motivos que tuvo Chile para expandirse y ganarle territorio a todos sus países vecinos. Lo mismo hacía Chile con respecto a la Argentina, ¿no? Digamos, estas visiones eran compartidas. Esta cita que pongo ahí es sobre los testimonios cartográficos del expansionismo territorial chileno, donde este geógrafo habla de la geofagia de Chile, que es un país que, en su visión, no para de querer comer, querer avanzar sobre los demás, ¿no? Y siempre cito un pariente convencido, como muchos otros argentinos, también chilenos, de estas ideas, dice: hoy se quedan con los hielos continentales, mañana se quedan con la capital federal, ¿no? Esta idea de que el otro es un expansionista estuvo muy instalada, tanto en Chile como en Argentina, y también en los países vecinos, por lo menos hasta la década del 80, muy arraigada, todavía sigue existiendo. Desde entonces hubieron distintos mecanismos que fueron desactivando de alguna forma esas ideas. De todas formas, el campo de la geografía, la geopolítica en Argentina
también en Chile, no se ha desarrollado sustancialmente, no ha producido material sistemáticamente en los últimos 10, 20 años. Algunos autores que puedo mencionar son Alejandro Schweitzer, Alicia Laurín, Susana Sassone, Perla Sussman, quienes hablan, que más o menos venimos trabajando, algunos más sistemáticamente y otros no, en el campo de los estudios sobre fronteras. Haciendo una comparación a partir de mi estadía aquí, ¿no? Y reflexionando sobre las diferencias entre las tradiciones disciplinares de distintos países latinoamericanos en relación al estudio de fronteras, podemos ver que, y habría que ver cuáles son las causas de por qué, bueno, un poco es fácil llegar. En el caso de México, que tiene instituciones específicas, ¿no? Dedicadas al estudio de fronteras, como el COLEF, o con sus distintas sedes, o el Colegio de la Frontera Sur, además de toda una serie de investigadores distribuidos y grupos distribuidos en otras universidades, ¿no? Lo que advierto es que, bueno, y con las diferentes publicaciones, donde es fácil identificar, visibilizar la producción. Lo que advierto es que en el caso mexicano, pareciera el campo de la geografía todavía no tiene un gran desarrollo, no ha tenido un gran despegue, ¿no? He hablado con poquitos geógrafos y me han confirmado que sí, que no son o no somos demasiados los que nos dedicamos en México a los temas de frontera. Esto contrasta un poquito con Brasil, donde la geografía ha tenido un notable desarrollo en el campo de los estudios de fronteras. Buena parte de los grupos y los investigadores, las unidades y los laboratorios o observatorios que se han quedado en el último momento están, digamos, tienen una nutrida presencia de los geógrafos. El problema que tienen es que todavía no hay instituciones, digamos, no hay nada equiparable al Colegio de la Frontera, y tampoco hay publicaciones donde uno pueda fácilmente reconocer qué se está produciendo, ¿no? Todavía está muy disperso, hay algunas publicaciones como Geopantanal, el Boletín Gaucho de Geografía de Gasado, que publican algunos artículos, pero no son especializados en esto. En el caso de Argentina y Chile, la cosa es todavía un poquito más difusa, digamos, es todavía más complicado, y como voy a argumentar, voy a seguir argumentando en lo que sigue, muchos de los estudios sobre frontera no tienen que ver tanto con las fronteras internacionales, en el caso de Argentina, por lo pronto, sino con las preocupaciones por las otras fronteras, que son la antigua frontera con el indio y las fronteras agropecuarias. Bueno, estas son como algunas conclusiones generales, ¿no? Hay como algunos temas que veo que son parte de la agenda común, ¿no? La cuestión de la preocupación por las migraciones, el tráfico ilegal, las identidades, las ciudades de frontera, la cooperación transfronteriza. Eso lo vemos en un montón de publicaciones. Para quienes tengan Facebook, administro un grupo que son fronteras latinoamericanas, pueden amigarse, y constantemente se están subiendo materiales que tienen que ver con estos temas, ¿no? Hay otros temas que son preocupaciones específicas de los países, ¿no? Ni que hablar que en México la cuestión del muro o de las maquiladoras, algo que no está presente en la experiencia fronteriza de otros países, por lo menos los del sur sudamericano. La proyección sudamericana de Brasil es un tema que vienen trabajando muchos investigadores, desde que se unió al BRICS, y toda la cuestión geopolítica ligada a la Amazonia. La preocupación por la salida al mar en el caso de Brasil, de Bolivia, y esto, digamos, están muy presentes en las investigaciones que se vienen desarrollando, sobre todo en el instituto especializado que es el INTE, de Relaciones Internacionales en el norte de Chile, bueno, etc. Lo que a mí me interesa hacer, parte de lo que a mí me interesa hacer, son estudios comparativos, estudios que son generalizados en la politología, ¿no? Los
sistemas políticos comparados, y que tal vez en otras disciplinas tienen tradiciones más erráticas. Desde el punto de vista, hacer un estudio comparado requiere de una estrategia metodológica específica, adaptada. No debe pensarse como un método que se aplica automáticamente y que requiere un trabajo de investigación, ¿no? Hacer estudios comparados no es juntar en una compilación lo que hicieron varios y ya, sino desarrollar una investigación con una estrategia definida, cosa que a veces parece pavada, pero no lo es, me parece. ¿Qué permite los estudios comparados o comparar? Por un lado, bueno, la promoción general del conocimiento, ¿no? Saber cómo son cada una de las fronteras, de los espacios fronterizos, descubrir vacíos de conocimiento y cuestionar por qué ocurre, ¿no? Porque en unos hay más énfasis en algunos temas y en otros hay en otros. Segunda cuestión tiene que ver con romper algunas ideas cristalizadas, con asociaciones de conceptos con lo que ocurre en el caso, ¿no? Las fronteras no equivale a muro, eso ocurre en una experiencia, pero en Sudamérica no existe esa idea del muro. Después, permite también conocer distintas tradiciones intelectuales, como decía antes, ¿no? La presencia de los estudios de la sociología aquí me parece mucho más notable que en el caso de Sudamérica, donde los sociólogos no se han dedicado especialmente a los estudios de fronteras, por ejemplo, o la antropología, ¿no? En general, quienes se dedican a trabajar con fronteras en Argentina mayormente son antropólogos o historiadores. Entonces, bueno, también hay distintas tradiciones intelectuales, distintas estrategias de abordaje, distintas formas de mirar un objeto. Bueno, permite establecer semejanzas y diferencias, que como voy a decir ahora es parte de un recurso narrativo clásico de la geografía, que son las descripciones geográficas. ¿Estoy con tiempo? ¿Sí? Estoy yendo... Sí. Que son la descripción geográfica, de lo que voy a hablar a continuación, y algo que también nos gusta mucho a los geógrafos, que es identificar excepcionalidades, particularidades, ¿no? Algo singular de un lugar que no está en los demás. Da mucho para hablar, voy a ser hiper condensado, pero la concepción del territorio con la que trabajo tiene que ver con lo que se conoce como geografías del poder, que vienen de estos autores. Me olvido de cambiar. Estos autores que pongo aquí al costado: Rafael Tanza, López de Sousa, Hasberg, que algunos tal vez circulen. Vi que el libro de Hasberg está en la biblioteca de aquí. Y que parte de romper esa atadura clásica del concepto de territorio con la forma Estado-Nación y adoptar un enfoque más flexible sobre las relaciones de poder, que tienen que ver con la influencia en estos estudios de la obra de Foucault, y trabajar con escalas espacio-temporales de una forma mucho más flexible, ¿no? Un concepto clave es el de territorialidad, pensado definido como una estrategia abiertamente desplegada por un sujeto social que está espacial, cultural, temporalmente determinado, que consiste en delimitar un área donde controlar recursos y personas. La cuestión de la delimitación y como derivación de la frontalización es consustancial a la construcción del territorio. Dicha área es fácil de ser denominada territorio. Desde esta tradición, desde esta perspectiva de la geografía del poder, el territorio es un área definida por y a partir de relaciones de poder. Y no necesariamente debe asociarse, como decía, a los estados nacionales o a las áreas de gobierno, sino que cualquier actividad social, cualquier proceso social, eventualmente puede definir territorialidades, puede generar territorialidades. Ahora voy a mostrar
una cosita que tiene a continuación. Antes quería decir que otro concepto que se viene trabajando mucho en el campo de la geografía es el de multiterritorialidad, pensado como las distintas territorialidades. Por un lado, que un mismo sujeto, individual o colectivo, transita a lo largo de toda una experiencia, por ejemplo, en el caso de las redes de narcotráfico que manejan distintas lógicas territoriales, las redes, las áreas de producción, las áreas de distribución, pero también la multiterritorialidad más clásica, que tiene que ver con que en un sitio se superponen, como si fuera mamushkas, distintos territorios: el municipio, el estado, el país, pero también los territorios de las religiones, de las sexualidades, de las minorías sexuales, empoderadas y demás. Es decir, el complejo engranaje, como si fuera un mecanismo de relojería, de territorios que están interactuando permanentemente con distintas escalas espaciales y temporales. Y cuando digo distintas escalas me refiero a distintas extensiones, pero también a distintas permanencias. Están los territorios permanentes, pero están los territorios que no son permanentes, que son móviles. Cuando uno pone mapa político de México, lo primero que aparece son todos estos mapas que remite a esta idea del territorio como territorios estatales, que remite a la relación entre espacio y poder, por lo tanto a la idea del mapa político, como representación de territorios estatales, de gobiernos y administración, de interpretación areal, caracterizados por la homogeneidad y por las relaciones de horizontalidad y se trata de unidades estables, juxtapuestas, permanentes. Es la idea más generalizada sobre la relación entre espacio y poder, por lo tanto sobre construcción del territorio. Pero desde este enfoque lo que se quiere es insistir con que los territorios adoptan otras formas, tienen otras escalas. También este es un mapa político de México, ¿no? El de las redes de narcotráfico. También disputan el poder, también construyen territorios, también desafían las fronteras de los estados nacionales, coexisten, a veces en forma solidaria, a veces en forma conflictiva. Otra idea importante tiene que ver con la de institucionalización del territorio y surge a partir de algunos autores que se han interesado por la historiografía inglesa, Hawthorne y otros autores, que han revisado el concepto, la noción de Estado y de nación, Anderson, que supone que la identidad nacional, la forma del Estado nacional, perdón, la forma nación no es necesariamente ni previa ni necesaria a la consolidación de los estados. De la misma forma, el territorio es parte del proceso de construcción de los estados nacionales. No es una entidad que ya estaba, sino es una entidad que se va construyendo con el propio estado nacional. Esto supone identificar, reconstruir en el proceso de investigación distintos momentos, distintas etapas en el proceso de formación del territorio, el momento de la emergencia, el momento de transformación y de desaparición. Y esto supone, y yo siempre que doy clases insisto mucho con esto, en diferenciar el concepto de territorio desde una perspectiva relacional, que se define a partir de las relaciones sociales y no una entidad previa, natural, dada, con nociones como las de la de terreno o medio físico o el espacio socialmente construido. Son categorías diferentes que en general en este momento hay una suerte de moda, sobre todo más hacia el sur, de utilizar el concepto de territorio y dejar de lado otros conceptos que ha desarrollado la disciplina en diálogo con otras disciplinas, como decía, la de medio natural o medio físico, espacio social, lugar, región. Otra cuestión interesante que incorporan estas perspectivas de la geopolítica crítica
es el interés por la dimensión narrativa, discursiva, subjetiva en la construcción de los territorios, algo que la geografía, tal vez para un antropólogo, no es ninguna novedad en las cuestiones de la subjetividad o de la cultura, pero desde la geografía es algo bastante nuevo, tiene que ver con el giro cultural de las ciencias sociales, que ha calado bastante hondo en el caso de la geografía. 10 minutos. Bueno, voy a pasar. Voy a pasar. Bueno, una de las derivaciones de esto es cuestionarnos qué diferencia hay entre esto y esto, entre esto y esto. Esta foto la saqué yo también. Esto es un barrio humilde y esto es, del otro lado hay un country. Esto es Tijuana, del otro lado hay un country. Esto es la garita por donde se cruza al country. Estoy en San Diego. Esto es la garita por donde se ingresa a este barrio, ¿no? En términos conceptuales, lo que venimos trabajando es que en ambos casos hay procesos de territorialidad, hay definición de frontera, que tienen elementos comunes, lógicas comunes, que tienen que ver con cómo se construye ese espacio de contacto y de encuentro con el otro, con el diferente, con el que no se desea que ingrese o que ingrese en los momentos y en las condiciones que nosotros de este lado deseamos. Voy a seguir pasando. Y veis. Una de las cosas que me gustaría señalar es esta diferencia entre hablar de la frontera, ¿sí?, o usar otras categorías. Hoy me parece que frontera se está transformando en el campo de los estudios sobre fronteras en un obstáculo epistemológico, en la medida de que hay tantas definiciones, tantos libritos como maestritos, ¿no? Y además es un término técnico que se utilizan los propios estados, las otras agencias, las agencias gubernamentales. Entonces, bueno, desde mi punto de vista tiene algunas dificultades, por eso tiendo acá, por lo que he leído, también se utiliza más la idea de espacio fronterizo, como una idea un poco más flexible, no atada necesariamente al concepto de territorio y al concepto de relaciones de poder, sino como una, ya les digo, una noción un poco más flexible, pero que presta atención fundamentalmente a la espacialización de las relaciones de poder. Desde mi punto de vista, la frontera es, cuando hay tanta dificultad para definir, me gusta volver al diccionario de la Real Academia, que de alguna forma regula nuestra comunicación como gente que habla en español, y relaciona el concepto de frontera con lo que está enfrente, con la idea de frente, con lo frontero, con lo que está adelante, ¿no? Con lo que está puesto adelante sobre el borde, lo que está, en términos de territorio, lo que está sobre el borde del territorio, y está puesto ahí con algún sentido. No siempre el sentido es igual, ¿no? Para algunos es prohibir, para otros probablemente es avanzar, para otros tal vez es encontrarse. En todo caso, lo que ocurre es la formación de una díada, ¿sí?, un lugar, un espacio donde ocurre esa diferencia y esa relación generada por el espacio, por la necesidad o por el interés de diferenciarse espacialmente, y donde unos y otros se encuentran. La relación, el espacio, los espacios fronterizos están adjetivados por el prefijo inter, que deriva de la preposición entre, en medio de dos territorios nacionales, de dos territorios productivos, de un barrio donde vive un sector de clase alta y un sector de clase pobre que al menos uno quiere excluir al otro. Esto es una relación de poder.
¿De qué forma lo excluye? Territorializando, construyendo un muro, impidiendo el ingreso a los beneficios que da estar ahí. Estos son algunos, a mí me gusta hacer muchos esquemas, ¿no? Es una forma de representar la idea de una diada como espacio de encuentro donde se producen las relaciones. No nos olvidemos de las tríadas, es decir, de los espacios, las triples fronteras, que en el caso de Sudamérica, eso tendría que haberlo puesto como una particularidad, viene siendo muy tema de interés, hay bastante producción al respecto. Tres nociones asociadas a espacio fronterizo. Por un lado, la idea de organización del espacio fronterizo, la idea del espacio fronterizo como un espacio situado, que tiene que ver con lo que voy a presentar ahora en estos 2 minutos que me deben quedar. La segunda noción son las subjetividades y narrativa de los espacios fronterizos, es decir, la idea del espacio fronterizo como algo imaginado, que tiene que ver por un lado con lo que Agnew llama el sentido del lugar, que podemos hablar también del sentido de frontera, que son la sensación de pertenencia o una estructura de afinidad que tienen las personas con respecto a la frontera, que no necesariamente la desarrollan solo los que viven ahí, ¿no? Las subjetividades o narrativas sobre frontera se generan in situ, pero también desde las capitales o desde el interior. Y por otro lado, las funciones del espacio fronterizo, que tiene que ver con el espacio fronterizo posicionado entre dos territorios. Y aquí remite a esta idea de Milton Santos, geógrafo brasilero, de pensar el espacio como un conjunto de tipos y flujos, y la frontera como algo que busca fijar, ¿sí? Que busca de alguna forma fijar o coartar los flujos, la accesibilidad, ¿no? De un lado hacia el otro. Y tiene que ver con prestar atención a las relaciones internacionales, a las relaciones comerciales, exportación, importación, a las migraciones, etc. Bueno, descripción geográfica no me va a quedar tiempo para hablar mucho. Bueno, el trabajo que vengo haciendo desde hace algún tiempo y que lo vengo, digamos, ajustando a medida que prueba y error, tiene que ver con definir 6 ejes a partir de los cuales establecer comparaciones entre, reconstruir un espacio fronterizo de manera tal que cuando reconstruya otro me permita establecer comparaciones, ¿no? Para ello fui identificando 6 componentes. Como geógrafo, como buen geógrafo, la estrategia de lectura cartográfica, pensando cada componente como como una capa de información, ¿no? La lógica de los SIGs, a través del lenguaje de la geometría. Esos 6 componentes son diferenciación territorial, fronterización, territorios subnacionales interiores, territorios exteriores, lugares y movilidades. A su vez, cada uno de estos componentes voy identificando distintos subcomponentes. Para el caso del primero, que tiene que ver con el proceso de diferenciación territorial, hablo de territoriales preexistentes, la formación del territorio y asignación de áreas, el proceso de delimitación y la capitalidad, ¿no? Y que tiene que ver con la relación que construyen las capitales con respecto a los espacios fronterizos, o cómo se posicionan con respecto a los espacios fronterizos. Yendo ya a la comparación. Sí. Bueno. Algunas generalidades, tal vez algunas sean demasiado obvias, pido disculpas. Una tiene que ver con, comparando México con Argentina, que ambas, bueno, evidentemente son resultado de la colonización española en el continente. Se trata de 2 virreinatos, donde se formó el espacio argentino y el espacio mexicano, 2 virreinatos de este imperio,
pero que tenían características bien diferentes, ¿no? Mientras que Nueva España se había ido formando desde los inicios de la colonización, el Virreinato del Río de la Plata es un resultado de digamos, manotazos de ahogados a través de las reformas borbónicas. Se creó en el año 1776 y se le otorgó a Buenos Aires, que era una ciudad perdida en un confín del mundo, la capacidad de ser capital de una extensa área que llegaba hasta el Alto Perú y que incluía el Cerro Rico de Potosí, que fue uno de los grandes motores de la economía peruana durante toda la colonia. De forma tal que una diferencia importante entre la construcción de este territorio, el mexicano y el argentino, es que este se trataba de una de las joyas de la corona y el virreinato no, el de la Plata no. Inclusive no hubieron intentos de reconquista, no, como si hubieron aquí en el norte. La ciudad de Buenos Aires era realmente una pequeña aldea en comparación a México, que era una ciudad bastante más importante. De todas formas, en ambos casos, por las características que tuvieron estos virreinatos, el proceso de transformación en nuevas entidades fue bastante lento, complejo, con idas y vueltas. Probablemente aquí en el norte haya sido mucho peor por lo que estuve diciendo. Bueno, esto en el caso de la construcción de estos territorios significó la disputa con los vecinos, que también se estaban formando al mismo tiempo, sobre extensas áreas que tenían distintas condiciones. Algunas que habían sido capitanía del virreinato y que buscaban independizarse, en otros casos territorios controlados o áreas controladas por distintas territorialidades indígenas. Esto fue particularmente importante en el caso del sur, hacia el sur y hacia el norte en el caso de México. Lo que dio como resultado la cuestión de disputarse sobre extensísimas áreas, ¿no? Y que una diferencia importante tiene que ver, por lo pronto, con que estoy tratando de condensar y se me tosigan las ideas. Digamos, ¿qué iba a decir acá? Se me fue. Bueno, pero estos son mapas que estoy empezando a armar y este es un mapa que bajé en internet, pero ya lo estuve dibujando con la idea de comparar cuáles eran las áreas y las formas en las cuales se disputaban esas áreas. Una diferencia importante es que la Argentina no se forma con la que va a transformarse en una potencia, ya lo sabemos, y es algo que arrastra la construcción del espacio fronterizo del norte mexicano, sino que se va a diferenciar con respecto a partes de lo que era un mismo ensamblaje colonial. Este es un mapa que muestra las zonas la Patagonia, el Chaco, Misiones y la Punta Atacama, que fueron las áreas disputadas por distintas vías con los países vecinos que estaban también en formación. La cuestión de las capitales, acá simplemente me interesa ver la ubicación de las capitales, porque muchas veces se piensan a los espacios fronterizos como algo que está alejado de las capitales, pero si vemos el mapa de Argentina, Buenos Aires está sobre el espacio fronterizo con Uruguay. La función de Buenos Aires históricamente había sido, durante el periodo colonial, de defensa frente al avance portugués. Y una de las razones por las cuales se crea el Virreinato del Río de la Plata tiene que ver con fortalecer esa zona ante los avances de Portugal, que habían controlado toda esta zona que se fue llamando de distintas maneras
eran los territorios orientales, después se llamó provincia cisplatina cuando se incorporó a Brasil, luego Estado Oriental, hasta que finalmente se conoce hoy como República Oriental del Uruguay, que es uno de los casos de lo que se llaman estados tapón, creados fundamentalmente por presión de Gran Bretaña para amortiguar, digamos, las tensiones entre Brasil y Argentina en el ámbito del Río de la Plata. Bueno, estas son algunas comparaciones sobre el tamaño de las ciudades y distancias a los distintos espacios fronterizos. Con respecto al proceso de delimitación, esto lo que compara es digamos, los distintos tratados, acuerdos y documentos que fueron necesarios crear por Argentina con sus vecinos y México con sus vecinos, lo que muestra que en el caso de México fue un poquito más sencillo, ¿no? Más o menos, y que buena parte de la cuestión de la delimitación se concentró en el siglo XIX. En el caso de la Argentina y de Sudamérica en general, los problemas vinculados a la delimitación llegaron casi hasta hace 2 décadas. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la dificultad del trazado de límites en la cordillera, fundamentalmente entre Argentina y Chile, pero también fíjense que entre Argentina y Uruguay recién en la década de 1960 es cuando se llega al primer acuerdo formal. Hasta entonces el río Uruguay, que es el río de la Plata, operaba de hecho como límite entre ambos países, ¿no? Esto explica de alguna manera por qué la geopolítica tuvo cierta clásica, tuvo cierta persistencia hasta no sé tanto. Tiene que ver con que la cuestión de la delimitación y qué le corresponde a uno o al otro es algo que subsistió hasta el presente. No digo que en el caso mexicano, y conozco bastante poco todavía como para hablar, haya un discurso sobre si California, todas las zonas le pertenecían o no y por qué. Sí, probablemente hay. Lo que digo es que en el caso de México se resolvió bastante antes y se trata además de zonas que fueron rápida y fuertemente incorporadas a los Estados Unidos y formó parte de la construcción de los Estados Unidos. Yo he visto millones de películas sobre la conquista del oeste, mientras que entre estos países, sobre todo Argentina y Chile, la incorporación de la Patagonia fue un proceso mucho más lento, mucho más largo, pero finalmente no hubo conflictos. Argentina y Chile, a pesar de tener a pesar de tener 5.000 kilómetros de límites compartidos, voy muy rápido, digamos, nunca han tenido una guerra, simplemente algunos chispazos. Proceso de fronterización, me refiero a la construcción de la frontera que hace cada uno de los estados y cómo se van estableciendo distritos fronterizos, puntos fronterizos, puestos de control y construcciones fronterizas como muros, murallas y demás. Acá quería comparar las distintas distritos que se han creado en el caso de Sudamérica, este es un ejemplo de algo que tiene que ver con la cuestión ambiental. Puntos de cruce, voy a avanzar. Los distintos puestos de control, las distintas agencias de los gobiernos, de los estados que se crean para controlar, hacer efectivo el control de las fronteras. Bueno, es una comparación. Los territorios subnacionales, y acá quería también establecer una comparación, puse una serie de mapitas, perdón que usé Wikipedia, pero facilita la tarea, y tiene que ver con que a lo largo de la historia, buena parte de las entidades que formaron la Argentina, las provincias, fueron fronterizas. Fíjense que de las 14 provincias, 11 están compartiendo una frontera
con países vecinos, con estados en formación y con esas grandes áreas que recién en la década del 80 van a comenzar a incorporarse efectivamente, a avanzarse militarmente con genocidios y demás, hacia el sur y hacia el norte, la Patagonia y el Gran Chaco. Y quería mostrar que también hay una coincidencia en la creación de territorios federales, que eran esas áreas que se incorporaron. Acá hay un ejemplo, los territorios nacionales, la Patagonia, en la Puna, Atacama, Misiones y el Chaco, que a diferencia de lo que es un modelo tomado de los Estados Unidos, que a diferencia de lo que ocurrió aquí en el norte, tardó mucho más en transformarse en provincias, en provincializarse, ¿no? Saben que el equivalente entre Estado, en el caso de Argentina, son las provincias. Cuando hablamos de los sentidos de frontera, un ejemplo interesante es el caso de Tierra del Fuego, la provincia más austral, que recién en el año 1991 se transformó en provincia, y donde conviven 4 sentidos de frontera, ¿no? La histórica frontera con el indio, en particular los indios onas y chamanes que vivían en esa zona, la frontera con Chile, la frontera como idea de último confín. Siempre se habla de la idea de, siempre se remite esto de la Quiaca a Ushuaia, ¿no? De Ushuaia como el confín del mundo, lo que está en el extremo sur del continente, y una cuestión que tiene que ver con la proyección geopolítica de la Argentina, esta idea de la frontera antártica, ¿no? En el mapa oficial de la provincia está incorporado el triángulo de la Antártida, aun cuando la Argentina es signataria del Tratado Antártico. Y en esto compite con su vecina Punta Arenas en el control o la construcción imaginaria de eso como parte del territorio. Los territorios exteriores, bueno, ambos países forman parte de bloques, el Mercosur y el TEDECAM, pero también coexisten no solamente estos territorios formados por la suma de los países, sino otros territorios, generalmente que son intergubernamentales, como en el caso de las distintas administraciones o entes encargados de la administración de las cuencas, o las que tienen que ver con el encuentro entre gobiernos municipales y demás. En el caso son los comités de frontera, algo similar a la conferencia de gobernadores. También algunas experiencias que no tienen que ver con la iniciativa de los estados, sino de las empresas u otros agentes, como en el caso de la Psicosur, que es un encuentro fundamentalmente de empresas, también de universidades, desde un área en el centro oeste de Sudamérica. Encontré algunas referencias sobre las regiones asociativas aquí. Me quedan 3 y ya termino. El sistema de lugares, el conjunto de ciudades que se ubican, habría mucho para decir. Una cuestión que me interesaba comparar, no sé si se ven bien estos mapas, es que varias de las capitales sudamericanas, Asunción, Montevideo, Buenos Aires, Santiago y La Paz, están en la frontera, son ciudades fronterizas, están a muy poca distancia de la frontera con el país vecino, ¿no? Esto para romper también la idea de que las fronteras son espacios marginales. Bueno, en todos estos casos el centro está en la frontera. Otra cuestión es qué es lo que fija esos lugares a la frontera. No es la industria, la preocupación por la inflación no existe en ninguna, salvo en las capitales, ¿no? Finalmente, el sistema de movilidad, algo que me interesaba rescatar, bueno, hay muchísimo para hablar, pero el sistema panamericano de caminos, ¿sí?, que tiene que ver con la influencia de los Estados Unidos y considerar a Latinoamérica como parte de su área de influencia directa, que es un proyecto que vinculó a todos los países
que bueno, no se logró por el famoso tapón de Darién, pero que lo que tiene sus consecuencias en los espacios fronterizos en la medida que digamos, jerarquizó algunos puntos de cruce en detrimento de otros. Ese diseño del mapa, al menos en Sudamérica, está siendo revisado y cuestionado por este nuevo mapa que tiene que ver con los llamados ejes de integración y desarrollo vinculado a la IRSA, Iniciativa para la Integración Regional de Sudamérica, que está definiendo estos ejes horizontales que rompen con la lógica vertical continental y que tienen que ver con la atracción que está generando China en estos mercados. Por último, y ahora sí, algo que quería señalar como diferencia también tiene que ver con el sentido de las migraciones, ¿no? Las migraciones en el norte son precisamente desde aquí hacia aquí. En el caso de Argentina, tradicionalmente ha sido un país receptor de migraciones, ¿no? Y siempre, estos días que pensaba la idea de frontera norte, en el caso de Argentina tiene un contenido peyorativo, ¿no? Para muchos. La frontera norte es la frontera con Latinoamérica o con los pobres, aquellos que nos invaden, aquellos que nos vienen a sacar el trabajo, los bolivianos, los paraguayos, los peruanos, ¿no? Y tiene muy poco esa idea del norte como el lugar de la realización de los sueños. Otra diferencia importante tiene que ver con el resultado de lo que ocurre del otro lado, que son las muertes generadas por el deseo de las personas de cruzar, algo que en la experiencia sudamericana es algo, digo, no es que no exista, pero que no tiene la dimensión que tiene en el caso de México, bueno, comparable a otros casos europeos. Sí. Una cosa que voy a decir solamente es que la presentación está disponible para quien la quiera y me la piden y se las... hay un montón de información que... Pues muchas gracias por esta velocidad, por toda la información que hay ahí. Y vamos a darle la palabra a la doctora Rocío Barajas para que nos comente. Gracias, Ana. Bueno, Alejandro, pues gracias por tu presentación. Creo que es muy refrescante y ayuda precisamente a quienes estamos trabajando o hemos tomado como parte de nuestra central, nuestro trabajo de investigación, las fronteras comparadas y entender todos los procesos y conceptos que ahí engloban. Creo que es muy refrescante tener una visión desde otra frontera, ¿no? Desde otras fronteras. Yo tengo algunos comentarios que quisiera expresar. Primero, a lo mejor un poco no sé si en defensa o en nota nada más tú nos comentabas hace un rato, bueno, parece ser lo que yo he visto, lo que he encontrado es que desde este espacio no se aborda desde la geografía, los estudios de frontera. Yo te diría que para nosotros creo que mucha de la tradición en la cual nosotros no vemos son los estudios regionales, en donde la geografía es un componente muy importante. Podríamos decir a lo mejor que la diferencia y una característica importante de quienes trabajamos en un centro, por ejemplo, como el nuestro, tiene que ver con la interdisciplinaridad, tiene que ver con la idea de considerar en el concepto de región la geografía, la economía, la sociología, la política, para tener verdaderamente una visión mucho más comprensiva de los fenómenos de frontera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, si bien es cierto existen algunos geógrafos, incluso los geógrafos que están en COLEC también tratan de incorporar esa visión más amplia que nosotros consideramos que es fundamental para poder entender estos procesos. Cuando tú planteabas el tema de las tradiciones con las cuales se ha analizado el tema de fronteras desde el siglo del siglo XX, bueno, hablabas antes ubiquémoslo antes de los 80, yo creo que no hay tanta diferencia. Yo creo que es una tradición que permeó toda América Latina, incluyendo México, que fue toda la teoría de la dependencia. O sea, finalmente, salud, los procesos, muchos de los procesos
políticos y de formación de los Estados-nación de países como México, Brasil, Argentina, tienen una vertiente histórica bastante cercana, ¿no? en periodos, en términos de sus procesos de independencia, sus procesos de revolución y sus procesos de conformación del Estado-nación. Entonces creo que en ese sentido nosotros también, si uno analiza, por ejemplo, los primeros estudios, y estoy remitiéndome, por ejemplo, al profesor Oscar Martínez de la Universidad de Arizona, el propio Bustamante, incluso al inicio de sus trabajos, planteaba que esta idea de la visión de la dependencia, la visión del conflicto, el expansionismo y la victimización también han sido elementos importantes que en un momento dado permitieron analizar lo que sucedía también entre primero los Estados-nación, pero también de manera fuerte fue como una vertiente en el caso de la frontera México-Estados Unidos que sirvió para el análisis de estos procesos. Sin embargo, como tú señalas, y por esto quiero dar un poco seguimiento a la discusión que hicimos con el doctor Belenguer, como tú dices, bueno, en los 90s, todo este proceso de globalización, de que, bueno, Wallerstein es uno de los primeros que nos advierte, nos habla, hay un fenómeno de reorganización de los territorios, hay una reorganización, una regionalización del territorio a partir de todos estos procesos de integración en donde, bueno, el movimiento económico va a ser fundamental porque pues son precisamente estos factores económicos, esta búsqueda de la competitividad de las empresas, las que de alguna manera forza todo este fenómeno, y bueno, con ello viene la migración, ¿no? Un fenómeno parte de este fenómeno de gran movilidad y de gran reorganización de los territorios. Entonces, en ese sentido creo que también es un proceso que nos cruzó a toda Latinoamérica, ¿no? Y a todo el mundo, yo digo que a todo el mundo. Por ello nosotros hemos tomado mucho, bueno, por lo menos el grupo donde estamos, Marcos, Peña, César, además de colegas, hemos venido formando ahí un grupo de trabajo, hemos tomado mucho esta perspectiva o este momento, este quiebre de los procesos de integración para poder entender los cambios que se dan en las fronteras. Efectivamente, nosotros hemos estado mucho más preocupados por los procesos por sí mismos, los procesos, los diversos procesos que se generan en nuestra frontera, que efectivamente tiene razón, ha sido una frontera mucho más estable que a partir del siglo XX, y que bueno, uno no lo podría entender cómo se ha desarrollado nuestra región si no es con toda una política que de alguna manera reconoce la otra frontera, ¿no? Reconoce esta fronterización, ¿no? Cuando tú hablas de los procesos, tú hablas, dices, bueno, hablas un poquito sobre bueno, me creí que referir a este marco conceptual del que ustedes parten, que es las relaciones de poder. Yo ahí tendría alguna, si no crítica, yo tendría una preocupación, te mostraría una preocupación. Si solamente una perspectiva de relaciones de poder sería suficiente para poder entender los procesos de frontera, ¿sí? Especialmente porque todos estos procesos son procesos muy dinámicos que nos muestran, bueno, igual siguen mostrando situaciones de conflicto, pero igual también siguen mostrando situaciones de cooperación, como tú lo mostraste hace un momento, ¿no? Entonces, creo que también de alguna manera esta visión de relaciones de poder podría estar mucho más cercana a la teoría de la dependencia y también podría podría afectar nuestra visión en estas relaciones tan amplias que se han desarrollado en los últimos décadas y que yo insisto están muy vinculados a todos estos procesos de integración. Incluso la cercanía que tú muestras de Argentina con China también va a generar una reconfiguración, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que tendríamos que estar viendo perspectivas un poquito
más amplia. Nosotros hemos, ya lo he comentado en varios foros, ahora es que le hemos pedido prestado a toda la visión de un poco del realismo y de las relaciones internacionales, esta idea de interdependencia, porque contempla precisamente estos aspectos de cooperación, de conflicto, de relaciones de poder, de actores, de sensibilidad, de vulnerabilidad, que nos parece, y que bueno, no es lo único, porque hoy estamos también ante un nuevo fenómeno, que es todos los procesos de gobernanza. ¿Sí? O sea, todo este recambio, toda esta reterorización nos ha traído también toda una serie, o sea, de nuevos actores con mucho peso, o algunas serían las empresas transnacionales, pero no solamente esta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que valdría la pena como explorar y salirse un poco porque fíjate, las relaciones de poder no solamente sería una perspectiva que la podríamos utilizar para analizar la frontera, sino todos los espacios contemplan relaciones de poder, ¿sí? Aquí obviamente pues es mucho más complejo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tú hablabas de la multiterritorialidad, y precisamente yo apuntaba, bueno, estamos hablando de realidad, necesitaríamos, para entender esa multiterritorialidad, necesitaríamos entonces también otra vertiente que sería esta idea de la gobernanza multinivel, de la paradiplomacia, para poder entender todas estas relaciones. La idea de la construcción social. Yo creo que tú decías, bueno, la frontera no es una construcción social, es una región, es un espacio físico. ¿Lo entendí bien o no? Sí, si quieres, no sé cuánto tiempo que tú me dices, ¿eh? Sí, Ese problema de hablar rápido. No, al contrario. No sé. Ah, perdón. No, o sea, no sé dónde ir. Bueno, no importa. Pero mira, la idea fundamental es, bueno, en todo caso, creo, si no es así, pues qué bueno, porque yo creo que efectivamente, o sea, a lo mejor no es una construcción social de la frontera, pero sí una construcción social de lo fronterizo y de lo transfronterizo, a eso me refiero, ¿no? O sea, tenemos territorios que están determinados de manera geopolítica, si tenemos estos espacios, estas fronteras reales, pero también tenemos muchas dinámicas y procesos sociales, económicos, ambientales que cruzan todo que cruzan estos espacios y que son relaciones que al final nos van generando una construcción social de lo que es una relación transfronteriza, que puede ser débil, que puede ser fuerte, que puede ser amplia, que puede ser compleja, etcétera, ¿no? Entonces un poco nada más anotar esta parte. Bueno, yo hasta aquí ahorita dejaría mis comentarios, me parece que es lo más para mí relevante de lo que tú has planteado. No sé, bueno, ahorita Doctor Hernández, por favor, comentarios. Pues gracias, no sé exactamente por qué estoy aquí. A diferencia de Rocío, ella pues desde algunos años y por una situación medio estratégica se interesó por estudiar en forma comparativa los procesos de fronteras, en este caso con el norte de África y otras experiencias, y creo que eso también abrió la posibilidad de que el colegio se viera en relación a los estudios comparados sobre fronteras. Creo que una de las debilidades que el colegio ha tenido es justamente eso, una mirada muy de la región, a veces no solo de la región fronteriza, sino de la frontera Tijuana-San Diego, y justamente lo que hace este tipo de trabajos, y los que nos está presentando en esta ocasión Alejandro Benedetti, es justamente esas semejanzas y esas diferencias a veces tan profundas que tenemos cuando vemos este caso. Una de las cosas que podemos ver claramente es cómo a lo largo del siglo XX las investigaciones en torno a fronteras fueron abordadas en tres grandes ejes: los procesos sociales, políticos e históricos, a través de los cuales fueron determinadas, fundadas en la naturaleza de las interacciones políticas entre los países vecinos, una vez establecidas las fronteras, y las relaciones sociales a través de ellas. Sin duda, este debate entre la tensión entre las llamadas fronteras geométricas y las fronteras naturales, en el caso de América Latina, es muy interesante, como esta historia de fronteras geométricas trazadas de manera arbitraria
y constituidas a través de un trazo rectilíneo, generó muchos conflictos a lo largo de esta conformación. Sin duda este es un caso que todavía tenemos conflictos no resueltos en varios países limítrofes de América Latina. Pero en sustancia, creo que al hablar de esta parte de similitudes y contrastes en el caso de América Latina, como diría Pazzi, las fronteras no son estáticas, sino que en ellas se interactúan diferentes códigos según los contextos y actores. Y en ese sentido, comparar las fronteras de América Latina nos abre múltiples y variadas perspectivas de análisis, tanto por las dimensiones que representan estos territorios como por la multiplicidad de actores y prácticas que ellos convergen. Con una distribución de 20 países y más de 600 millones de habitantes, estas fronteras mantienen extensas áreas geográficas compartidas y en algunos casos las diferencias culturales entre dos países es poco perceptible. En tanto que en otros casos las diferencias culturales y económicas son abismales, lo que da cuenta de procesos históricos que conformaron sentidos distintos de organización social. Esta idea que nos presenta Alejandro también es un debate interesante, cómo las fronteras en América Latina pueden ser abiertas o pueden ser cerradas, como en el caso de muchos países, no los que él analiza tanto, sino el caso de Colombia, Ecuador, Perú o Brasil, grandes extensiones de selvas, de cadenas montañosas, hicieron invisibles estas divisiones o demarcaciones geopolíticas conocidas como fronteras. Hay que recordar, y todavía por ahí existen, puntos de control pequeños, aldeas, que marcarían de manera simbólica entre el límite entre uno y otro territorio. Sin duda ha habido cambios importantes en el avance de la frontera agrícola, la sustitución de materias primas, y muchos espacios antes impenetrables ahora son más visitados. Pero creo que aquí una parte que comentó Alejandro justamente, ¿qué tan diferente es la frontera cuando el centro, la capital del país o el centro de control político quedaba distante? Y creo que la diferencia que ve entre Uruguay, Argentina y Paraguay son muy distintas a las que vemos en otros casos, ¿no? Sin duda Colombia es un caso muy complicado por su geografía, más de 2.200 kilómetros de frontera común con Venezuela y situaciones muy distintas. Comparamos qué parte de Venezuela y Colombia tienen qué tipo de interacción. Lo mismo con Ecuador y lo mismo con otras fronteras en América Latina. Esta idea, inclusive para México, donde la frontera sur hasta hace muchas décadas no existía prácticamente en un área compartida, poco custodiada, hoy ha cambiado mucho esto. Y este panorama justamente de las fronteras abiertas y cerradas es algo que justamente estamos viendo con mayor intensidad. La otra parte importante es la idea de fronteras interétnicas, que en el caso de varios países de América Latina son muy visibles. Sin duda el caso de Venezuela y Colombia, con la frontera de Guayú, los indígenas Guayú, que constituyen un extenso territorio donde justamente los guayús son parte de las dos naciones. No hay una idea de identidad tan nacional, y como ellos cruzan las fronteras sin ningún documento oficial o pasaporte. Lo mismo sucede con algunas poblaciones guaraníes dentro de los territorios de Argentina y Bolivia, y en el caso de México y su frontera con Guatemala, pues también esto se dio en mucho tiempo como una cuestión difícil de separar de dónde son, si de México o de Guatemala. Una parte interesante que creo que aborda Alejandro es el ambiente transfronterizo, ¿no? Y cómo en estos contextos fronterizos pues se da una complicidad entre los límites geopolíticos simbólicos de frontera y que ha dado surgimiento a las ciudades gemelas. En el caso de Sudamérica, pues hay varias posadas en Argentina, con el Encarnación en Paraguay, sin duda la emblemática triple frontera, Argentina, Paraguay y Brasil, con 3 ciudades muy jóvenes, por cierto, y con interacciones muy distintas entre sí, con Ponta Porã en Brasil y Pedro Juan Caballero en Paraguay, y por supuesto las 12 pares de ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos, que representan una dinámica de interacción muy importante y que constituye quizá una diferencia importante con el caso argentino. Ya lo comentaba también Alejandro, los vínculos comerciales. Creo que el TLC, el Telecán, y una perspectiva muy distinta de interacción y de vida a las fronteras, y en el caso del Mercosur, pues es un intento de integración y de apertura comercial entre esto. Pero sin duda las dinámicas del mercado informal o clandestino en las fronteras de América Latina es algo muy cotidiano, y es muy interesante ver cómo se cruza una y otra frontera para hacer cosas tan básicas como comprar frutos básicos como tomates
el caso de cebollas o frutas hacia Brasil, o del lado brasileño hacia Argentina, comprando artículos como aceites comestibles, quesos, cosméticos, gasolina, o mientras del lado Paraguay se provee para ropa barata, equipos electrónicos, autos, alcohol, municiones, formas de droga. Estas diferencias justamente se pueden ver en espacios tan configurados como la triple frontera, pero sin duda son unos mecanismos de interacción que estamos viendo en las cuales hay una cuestión muy práctica de las visibilidades y las oportunidades que una y otra frontera y uno u otro país tiene en relación a esto. Otra parte que me parece importante es la variante del cruce fronterizo y cómo este intercambio de afluencia se da con mayor intensidad y de distintas formas, ¿no? Sea por automóvil, autobús, lancha, caminando, por lo que sea, y donde hay fronteras donde sí se requiere un documento para cruzar y aquellas donde prácticamente es un aspecto abierto. Sin duda el tema de vigilancia fronteriza es un aspecto importante y creo que está cambiando mucho esto, aún en el caso de países como Colombia, donde el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad y control ha incrementado esto y sin duda el caso que ya lo comentó Alejandro de cómo la frontera de México con Estados Unidos representa un área de control estricta e importante y que esto tiene que ver obviamente con los acontecimientos del 11 de septiembre donde los conceptos de seguridad, riesgo y amenaza se convierten en un punto clave para fronteras como la que tenemos con los Estados Unidos. Finalmente, creo que hay muchas cosas que se le escaparon a Alejandro, porque en estos 9.000 kilómetros, más de 9.000 kilómetros de límites fronterizos de Argentina con Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, y con más de 60 cruces o puntos fronterizos, sin embargo hay muchas diferencias entre estos puntos fronterizos. Hablar de Bolivia, dependiendo de qué parte, del norte, del centro, del sur. Hablar de las relaciones con Uruguay, son por supuesto muy distintas en esta frontera de Argentina, y hablar obviamente en el caso de la fuerte interacción que tiene con Paraguay, sin duda son pues diametralmente distintas. Creo que hay cosas que también establece, obviamente, cómo muchas de estas zonas son zonas de frontera agrícola, cómo se está generando una zona de conjunto de cuestiones compartidas como la soya, y que hace diferente obviamente al caso de México, donde el tipo de frontera está, o tipo de actividad económica detonadora está al lado de la industria, en este caso de la industria maquiladora. Sin duda esta reflexión que nos hace Alejandro es muy creativa y nos pone en un debate en relación a estas diferencias o a estas semejanzas que tendría que ver México y Argentina, que sin duda deben ser muchas. Muchas gracias. Si les parece, abrimos un turno de preguntas. Si alguien del público quisiera hacer alguna intervención. ¿Qué está él? Doctor, hay dos cuestiones que me interesan. Primero veo que hay una intencionalidad respecto a las diferencias en la frontera, más que la convergencia entre las fronteras, más que la convergencia entre las fronteras o el espacio fronterizo. Y yo quisiera ver cómo se va a abordar esta situación, principalmente desde la disciplina de la comunicación. En mi caso soy comunicólogo y por eso se lo hago a conocer. Y dentro de la comunicación, como un aspecto cultural, la situación del idioma. El caso de la frontera México-Estados Unidos, estamos hablando de dos idiomas que tienen raíces completamente diferentes y que esto ha dado lugar a una nueva manera de comunicación entre ambos. Se ha dado a conocer este famoso Spanglish. Sin embargo, vemos que hay adecuaciones a ambos lados de la frontera. Es común que se vayan a tiendas en Estados Unidos donde ya todos sus letreros están en español, ya que el mercado, particularmente del sur, en el caso de California, es el mercado de los mexicanos. Se ha ido haciendo una adecuación
las personas que son contratadas en los comercios particularmente tienen que saber hablar español, lo que ha dado mayor beneficio inclusive a aquellos que son de familias binacionales o que son mexicoamericanos a obtener esos empleos. Y esto, viéndolo desde el punto de vista de la frontera, de los 3.000 kilómetros de frontera, está habiendo una nueva regionalización a partir de las relaciones sociales, más allá de la perspectiva propiamente de la geografía, ¿no? Entonces, a mí me interesaría, por ejemplo, saber cuáles son las situaciones que ocurren entre la frontera entre Brasil y Argentina, y si es que hay una comparación, por ejemplo, con la cuestión del portugués y el español, en el sentido de que no sé si del lado brasileño haya una adecuación al español, en este caso el equivalente al Spanglish es el portuñol. Okay, entonces eso sería por una parte, y bueno, por la otra parte, y ya lo abordo de manera rápida, que es estas relaciones de poder. En el caso de México y Estados Unidos vemos una política antimigratoria muy fuerte, un número de deportados que si bien se ha ido reduciendo, en el 2009 se habla de más de 600.000 deportados, que se han venido reduciendo a algo así como 300.000 deportados al año en el último registro, que es el 2013. Pero vemos que hay una cuestión de poder, y también que tiene que ver con la parte económica de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Yo no sé si también en Argentina haya esta persecución de los migrantes, haya redadas para sacarlos de nuevo, en este caso, al país expulsor, que vendría siendo Bolivia y Paraguay, por lo que entiendo, más que Brasil. Sí, también vemos este tipo de políticas. Y vamos, entiendo que en Estados Unidos hay una fuerte situación de oferta laboral. No sé si actualmente en Argentina sea lo mismo, sigue habiendo una fuerte oferta laboral, sobre todo porque las noticias que llegan es que la economía no es tan pujante. Serían esas cuestiones. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Hola, buenos días, doctor. Soy Cristian Ángeles, del doctorado. Antes que todo, felicitarle. Es una propuesta muy interesante, muy ambiciosa. Me gustó mucho la presentación, además, a pesar de que fue muy rápido. Me gustaría que me contara, que nos contara cuáles son los principales retos en términos metodológicos para poder hacer comparaciones, para poder encontrar diferencias, semejanzas, y resaltar las singularidades de cada uno de los territorios o espacios fronterizos. También me gustaría que si podría ahondar un poco más en cuestión de la multiterritorialidad, para ver hasta qué punto el espacio de lo subjetivo está alcanzando, está permeando esos territorios. Bueno, esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. ¿Puedo? Porque si no... Ok, pues tú respondes. Respondo un poquito y después... Sí, hay tiempo. Porque voy acumulando respuestas y se van a perder. O sea, cuestiones varias. Primero pido perdón porque fui un poco ambicioso, querer condensar toda una serie de conceptos y enfoques y resultados en una hora o 40 minutos es bastante difícil. Por lo tanto, hay un montón de cosas que, de hecho, muchas diapositivas que tuve que pasar rápido, diapositivas particularmente. Obviamente, para una presentación así es más estridente mostrar las diferencias, y cuando son bien opuestas, que mostrar semejanzas, ¿no? Obviamente que hay muchos elementos en común que tienen que ver con la configuración de los espacios fronterizos en el mundo, pero particularmente en Occidente, y con las continuidades que tienen que ver con normas o
o sistemas jurídicos más o menos parecidos con el desarrollo del capitalismo, digamos, no es la diferencia entre el mundo capitalista y el mundo comunista, ¿no? O sea, en general hay algunas continuidades que ocurren acá que también están en el sur, en un punto, ese mismo continente. Por eso, digamos, como que me puse algunas cosas, muchas más para poner, y es algo que está en construcción, que muestra más las divergencias y los opuestos. Con respecto a esto de la estrategia metodológica, algo que nos señalé, digamos, una de las principales dificultades, me parece, tiene que ver con lo que un geógrafo llamaba nacionalismo metodológico, Agnew, que es imponer las marcas nacionales o no ser reflexivos sobre esas marcas a los objetos de estudio, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, cuando se habla del espacio fronterizo, la frontera de otro, llevar la caja de herramientas que tiene que ver con la lógica de este país. Por eso, por ejemplo, traté de utilizar un término un poco más neutro, que es el de distrito fronterizo, en vez de hablar de zona fronteriza, región fronteriza, faja fronteriza, porque todas estas categorías se utilizan en distintos países del continente y todas tienen contenidos y connotaciones bien diferentes. Algunos tienen que ver con cuestiones de seguridad, otras tienen que ver con cuestiones de desarrollo, otras tienen que ver con acuerdos con el vecino para gestionar en común recursos naturales. Entonces, bueno, una es esa. Otra, como digamos, soy un geógrafo, pero a mí me interesa mucho la geografía histórica, también imponer al pasado marcas del presente, ¿no? Cuando se habla de la historia de México, de Argentina, y se utiliza el mismo mapa para el presente y para el siglo V, ¿no? Entonces, no reflexionar, no historizar, no preguntarse cuándo se trazaron esos límites, quién los trazó, qué divide, ¿no? ¿Qué sentido tienen esos límites? Y a veces un límite separa algunas cosas, pero une otras. Y esto fue, digamos, una de las ideas que mencioné, que tienen que ver con la multiterritorialidad o con la multiplicidad de escalas que interactúan al mismo tiempo. Es algo difícil de captar, difícil de ver, porque significa tiempos que van, la formación de los estados nacionales, 100, 200, poco más de años, las territorialidades cotidianas, un día o unas horas, algunos ensamblajes entre regiones de un país y del otro, algunas décadas. Entonces todo eso funciona al mismo tiempo. Mapearlo, identificarlo, dar cuenta de todo esto es una tarea compleja. Entonces la tendencia muchas veces es a simplificar y mostrar el mapa donde hay México y Estados Unidos como áreas homogéneas y digamos, algo que no pude decir es algo que también tiene que ver con esta idea del espacio como un espacio rugoso, con distintas componentes y algo bastante más complejo de lo que proponía la geografía tradicional. Una cuestión con el Spanglish, el equivalente es el portuñol. Efectivamente hay una frontera que tiene que ver con dos imperios y dos lógicas de construcción del territorio, el portugués y el español. Un mapa que mostraba ahí, todas las ciudades brasileras están ubicadas sobre, todas no, pero digamos las más importantes, las fundamentales, están ubicadas sobre el mar, ¿sí? Y tiene que ver con la lógica de las factorías que van avanzando hacia el interior y extrayendo de las plantaciones hacia los puertos, ¿no? Si bien en la Sudamérica hispana eso también ocurría, buena parte de las ciudades más importantes estaban ubicadas en el centro. De hecho, Buenos Aires no era la ciudad más importante, las ciudades más importantes eran Córdoba, Tucumán, Salta, es decir, todas las que estaban en el camino hacia Potosí, Cusco, en el camino real, cuanto más cerca, más importante, porque eran las que estaban, era la diferencia entre varios meses y algunas semanas en la provisión de mulas, que era la función fundamental que tenía toda esta zona en el espacio económico peruano. No sé si me queda alguna cosa más por decir. Efectivamente, la
la política antimigratoria, de control migratorio que tiene Estados Unidos no se compara con ninguna experiencia latinoamericana. Bueno, sí se compara, pero digo, tiene unas dimensiones que no tienen el resto, ¿no? Argentina en un punto se parece a los Estados Unidos por haber sido un país de migrantes. Joseph Benedetti, Aloca, Arias, sí, son italianos, españoles, franceses en mis genes, y la de la mayoría de mis amigos y familiares. Se construyó efectivamente como un país de migrantes, negando a las sociedades indígenas, aniquilándolas, bueno, con la idea del crisol de raza, que tiene que ver con la fusión de distintos elementos, se funden en el horno y se crea algo nuevo, ¿no? Desaparece lo que estaba antes. Históricamente ha sido un mercado atractivo, mercado laboral atractivo para las gente que viene de Paraguay, bueno, todos los países vecinos, no tanto de Brasil. Ha ido variando en el tiempo, ha ido variando también la política migratoria y también ha ido variando la política migratoria nacional de las políticas migratorias de actores interesados concretos. Digamos, una cosa era Buenos Aires, muy lejos, en el siglo XIX, muy lejos del límite con Bolivia, otra cosa eran las plantaciones que producían azúcar y que necesitaban mano de obra barata y estacional, que era provista por indígenas de Bolivia, ¿no? Y durante mucho tiempo ese espacio fronterizo, digamos, no funcionaba como tal, estaba trazado el límite y nada más, no había controles. Y esto tiene que ver con el interés de esas plantaciones de obtener regularmente todos los años braceros para la producción de azúcar y tabaco. La política migratoria fue variando en este momento, y esto tiene que ver con algo que no llegué a decir, también con esta nueva arquitectura institucional de Sudamérica, que es la UNASUR, y que ha ido creando distintos mecanismos que han ido, si bien no estamos en una situación equivalente a la Unión Europea, por supuesto, pero digamos, se han creado algunos mecanismos que permiten mayor fluidez de la mano de obra y mayor facilidad. De hecho, con el DNI, que es el documento básico, yo puedo ir a cualquier país sudamericano, no hace falta pasaporte. Ya entre Brasil y Uruguay no hay controles prácticamente, es una frontera más digamos, que se activa para unas cuestiones en particular, pero digamos, es muy común que uno cruce y no te pidan ningún documento, ¿no? Y en muchos casos hay, bueno, como lo que veo acá, estos documentos regionales, ¿no? Para uno y para otro lado. En todo esto, bueno, eso. Con respecto a las relaciones de poder, por supuesto, es una teoría que es discutible y que hay que desarrollar. Yo la condensé en unas ideas sueltas, locas, que obviamente hay que analizarla, pero la idea de las relaciones de poder no desconoce la construcción de territorios con lógicas comerciales o económicas o productivas. Lo que propone es que esas lógicas comerciales, industriales o de la característica que sea, también definen estrategias de poder y también definen territorios que desafían a los territorios de los estados nacionales creados por el poder político y crean formas que atraviesan los límites, atraviesan los espacios fronterizos y crean situaciones de tensión, conflicto o no en esas áreas. No sé si hay algo más o ya es más que suficiente. Pues había anotadas tres personas, dos partes de la decidido que sean muy puntuales porque tenemos 5 minutos. Pues, por favor, está primero Rocío, después Marcos y después Vicente. Muy breve, nada más, ahorita Alberto mencionaba un punto que a mí se me quedó aquí en el tintero de los comentarios, que me parece importante, es esta relación que haces entre la frontera y la cercanía o lejanía de la capital. Yo diría que allí hay que ver también qué otros aspectos que no solamente el aspecto de la capital, te voy a decir, porque nosotros, por ejemplo, y bueno, en los últimos años lo que se ha visto es que la frontera entre Estados Unidos es una frontera homogénea, una frontera muy amplia donde ya está más claro que está el noroeste y está el noreste, ¿no? Entonces,
Por el noreste pasa el 70% del comercio entre México y Estados Unidos, es decir, la dinámica comercial o el cruce de autobuses está por ahí. Sin embargo, toda otra dinámica de mercados de trabajo, de relaciones comerciales, de otro tipo, de relaciones sociales, de turismo y demás, pasa por el lado del noroeste, porque tenemos al lado California con sus características, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante, digo, definitivamente nosotros hemos tenido que voltear a ver efectivamente que la capital tiene que ver para también entender lo que sucede, o sea, el centro, más que la capital, el centro económico, por ejemplo, de México es el que produce muchas de las exportaciones de la manufactura y pasan por este espacio, pero por acá también tenemos hay otro espacio de relaciones muy intensas debido a las características de cada área. Sí, nada más para reiterar que la conferencia del doctor Benedetti la organizamos en el marco de los festejos del 30 aniversario de los posgrados del COLEP y pues darle las gracias por esta presentación tan interesante. Pues yo creo que hay mucho que comentar después y nada más y gracias a ustedes también. Vicente. Gracias. Igual se escucha. Bueno, también agradecerte, felicitarte por la presentación. Creo que es muy amplia en la propuesta y tiene cantidad de posibilidades de análisis particulares, como bien mencionabas, temas específicos que cruzas por las fronteras y tienen sus particularidades, ¿no? Pero quiero meter un poquito de ruido y sé que las fronteras son producto de procesos históricos y en el caso de Argentina y sus vecinos son como consolidadas muy tardíamente. Y visto los conflictos que ahorita a nivel global más llaman la atención son Medio Oriente y Centro Europa, donde hay seguramente una tensión por las cuestiones de poder justamente que buscan redefinir justamente las fronteras, que en un caso de la descolonización, que ya diríamos, las fronteras de Lawrence de Arabia se empiezan a transformar en Medio Oriente y las de la Guerra Fría en Centro Europa hay esas tensiones, ¿no?, que tienen que ver con fronteras. Y me acordé que en Estados Unidos hay un libro que escribió Robert D. Kaplan hace algunos años que se llama Viaje al futuro del imperio, y él habla de tensiones regionales en Estados Unidos que podrían llevar eventualmente a desgajar al país en 3 países distintos, con mucha información este autor. Y pienso en Sudamérica, si esas tardía consolidación de fronteras y los conflictos latentes que pudieran estar ahí también presentes no pudieran llevar también a reconfigurar en un futuro estas cosas. Sé que no tiene la respuesta ahí a la mano, pero ¿qué podrías pensar en eso? ¿Ya está? No, yo simplemente... Bueno, en un minuto. Efectivamente, la definición de los límites ha sido un proceso bastante largo. La definición de fronteras, o de los controles y los distritos, las policías y demás, ha sido un proceso bastante más reciente de lo que a veces se cree. Hay bastantes trabajos que muestran, sobre todo en la cordillera, donde los dos países han tenido una política muy ambivalente a lo largo del siglo XIX y XX, estimulando los intercambios, prohibiéndolos, que también varían de norte a sur muy marcadamente, y he hecho investigaciones personales en la parte norte, y hasta la década del 70 los pastores, los campesinos iban, venían, no había ninguna clase, nadie les preguntaba nada, hasta que un buen día por X razones aparecieron. Bueno, sería largo de explicarlo. O sea que son procesos bastante, digamos, que no son automáticos, no es que se creó el Estado, se delimitó, se fronterizó y demás. Lo cierto es que hay algunos trabajos que analizan esto. Se ha generado una dinámica en Sudamérica donde no hace, cito con Sudamérica porque es lo que más conozco, ¿no? Donde fíjense que a lo largo del siglo XX prácticamente no hubieron guerras. No hubieron guerras por cuestiones territoriales. Las únicas que hubieron fueron 3. Paraguay con Bolivia por el control del Chaco, entre Ecuador y Perú por una deuda que tenían ahí en la zona compartida, y la Argentina
con Gran Bretaña por las Malvinas, ¿no? Esa absurda guerra. Digamos, se ha ido generando un mecanismo de paz o de equilibrios o de entendimiento que es una excepción, si se quiere, a nivel global, ¿no? Probablemente tenga que ver con la homogeneidad otorgada por haber sido parte del mismo imperio colonial, por la lengua, cuestiones de religión y demás. Algo que es característico es que la construcción de la identidad nacional en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en estos países, sobre todo, tiene que ver con el territorio. No nos diferenciamos tanto porque unos son, digamos, de un grupo, o por los incas, o por algún elemento que tenga que ver con la cultura. Fundamentalmente, la cuestión aglutinadora, una cuestión muy importante aglutinadora, ha sido el territorio en sí. Por eso, sobre todo entre Argentina y Chile, esta permanencia de las disputas que hasta el día de hoy, si ustedes buscan una página soberanía.cl, Chile soberanía.cl, una cosa, van a encontrar un montón de materiales que argumentan por qué a Argentina le hemos robado, y de este lado también un montón de cartografía, y la Patagonia es nuestra, o sea, mapas inflados por todos lados, y digamos, uno dice, bueno, en este momento de la ciudadez, seguir preocupándose si es más grande, quién la tiene más grande, qué necesidad. Bueno, pero eso sigue subsistiendo. Y no sé si... acá todos se quieren ir. Bueno, yo lo único que les digo es que si quieren la parte o la bibliografía se las puedo facilitar, la presentación también se las puedo facilitar, estaba el correo ahí anotado, lo dejé para que lo vieran, y bueno, y ahora no me pregunten más porque hablar por un buen rato. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerles a todos estar aquí. Yo aquí tengo unas constancias para todos los participantes de la mesa. Y pues agradeciendo la amable invitación de Alejandro, yo creo que vamos a tratar de subir la presentación en la página del departamento. Para que bueno, esté accesible y ahí puedan bombardearlo con sus preguntas al correo electrónico que les dio. Porque, bueno, pues efectivamente creo que es una presentación llena de información que habría que analizar después, discutir, ver a la luz de todo lo que queremos ver. Y a mí nada más con el coeficiente para colocar me gustaría hacer una pregunta, no para responderla ahora, pero que me surge toda esta presentación, y es que creo que cuando hablamos de fronteras tenemos que pensar a lo mejor muy bien si las fronteras internacionales son las más relevantes en los fenómenos que queremos estudiar. Bien. Interesante. Nada más para cuestionar toda la presentación. No, súper pertinente. Entonces, yo con eso ahí, bueno, pues dejaría el evento. Les agradecemos a todos haber estado aquí y esperamos que disfruten mucho toda la información que se va a subir en la presentación del doctor. Gracias.